Fraternidad IFA de las Américas, podcast dimensional. Reciban todos un saludo. Sean todos bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast dimensional de la Fraternidad IFA de las Américas. Hoy con nuestro invitado, un invitado habitual, nuestro hermano, el sacerdote Gilberto Núñez Otuatrupon, desde el Uruguay. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema si IFA es un medio de subsistencia o de sobrevivencia. ¿Es un medio de vida, de vivencia o de supervivencia? Hay muchos sacerdotes de IFA y siempre se ha conocido de muchos que han en su transitar por la tierra vivido solamente de su sacerdocio. Pero hay muchos otros que en este caso quien les habla se incluye en la lista, igual que el hermano Gilberto, de que tenemos nuestro trabajo y también ejercemos el sacerdocio de IFA. Quiere decir que no vivimos de IFA. Yo particularmente pienso que yo, como muchos, vivimos para IFA, con IFA. Entonces, hermano, quisiera que habláramos sobre este tema, tu punto de vista. ¿Qué me puedes aportar? Hola, bueno, buenas noches, hermano Heriberto, y por ahí para toda la comunidad religiosa. Muchas gracias por haberme invitado acá y hacer este trabajo. Yo creo que es un trabajo en búsqueda del entendimiento y de la comprensión, no de la imposición, sino dando un punto de vista nuestro particular y en base a la propia enseñanza que está dentro de IFA, del propio corpus y del propio Orúmila, como Orúmila nos dejó una enseñanza a nosotros de esto y cómo debería ser nuestra conducta, ¿no? Y creo que esto es un aspecto que bastante poco se ha tocado, se ha hablado, ¿no? Directamente sobre qué cosa es IFA, si es un medio de vivencia, si es un medio de sobrevivencia, como hoy lo vemos, que se ha convertido IFA en un medio de sobrevivencia donde las personas sobreviven y han llevado esa sobrevivencia a la comercialización, inclusive indiscriminada, desde mi punto de vista, de lo que es la práctica, los íconos y las divinidades y los rituales y las ceremonias. Creo que es algo que va a ser muy instructivo el diálogo que vamos a tener hoy acá, no a modo de imposición, sino a modo de que las personas tengan otro punto de vista, como IFA inclusive dentro de sí tiene comprendido este aspecto de si el sacerdote de IFA debe de trabajar o no, si Orúmila trabajó o no, si Orúmila se dedicó solamente al sacerdocio de IFA o hizo otro tipo de trabajo también. Y aclaramos que sin ningún tipo de crítica, nosotros podemos Exacto. o no podemos estar de acuerdo con prácticas, pero siempre desde esta ventana van a tener ante todo respeto. Porque una cosa es no es compartir la práctica o cómo lleven las cosas y otra cosa es faltar el respeto. Y por aquí no va a haber falta de respeto. Llama la atención porque fíjate tú que por lo menos en mi caso yo tengo mi trabajo diario de lunes a viernes, pero también tengo mi trabajo de IFA como sacerdote. Después de mi horario habitual de trabajo en la calle, trabajo IFA en mi casa. Los fines de semana trabajo IFA. Sé que tú también haces exactamente lo mismo. Así es. En algún momento de mi vida, en estos 27 años que tengo iniciado, me ha tocado solamente trabajar IFA, pero han sido etapas cortas, no muy largas. Pero yo pienso que si nos ponemos a analizar del que solo vive de su labor como sacerdote, inclusive no hablemos solamente de los babalabos, hablemos de los olorizas. Si de repente con lo que ellos producen económicamente por su labor, por su papel como sacerdote, atendiendo gente, ayudando gente, de repente un mes de 100 personas que atienden, solamente atienden 5, ¿qué sucede, Gilberto? Hay un caos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Desde la óptica de ver IFA como un medio de sobrevivencia, ya nos hace en un momento determinado tener que incurrir en los altos precios de iniciación e inclusive iniciar a personas que no deban ser iniciados y que su destino no sea IFA u Oricha en un momento determinado. ¿Por qué? Porque ya cuando establecemos a IFA como un medio de sobrevivencia que va a ser el ingreso
primario para el sustento de nuestra propia vida, es normal que tengamos que iniciar personas que a lo mejor su destino no sea iniciarse en IFA, hacerle rituales a personas de iniciación y entrega de oricha que a lo mejor no sean los que su ordo de IFA o su destino tengan prescrito para él, porque precisamos el ingreso económico para nuestro propio sustento. Fíjense que ahí hay algo que ataca directamente ya a la práctica y a la parte conductual de la práctica y el antecedente espiritual de la práctica, donde nos convertimos en vendedores y comerciantes de iniciaciones e íconos. En vez de ser IFA un sistema de vivencias, de oralidad, de enseñanzas, que imprima un aspecto positivo en la vida de los seres humanos, se convierte en un medio de comercialización de tienda donde yo ofrezco y existe una oferta y una demanda. Es decir, ya si lo vemos desde ese punto de vista, el concepto espiritual de evolución espiritual, de transmisión espiritual, de complementar el destino de una persona se empieza a romper cuando vemos IFA desde esta perspectiva. Porque al IFA, tanto IFA como Oricha, convertirse en un método de sobrevivencia en el cual usted va a sobrevivir y va a llevar los ingresos desde el plato de comida a su casa, desde el pago de un alquiler y todas sus necesidades fisiológicas, usted va a precisar violentar procesos que estén dentro de la propia iniciación. Creo que se rompen ahí muchas cosas. Por ejemplo, si la práctica de Oricha y la práctica de IFA son una mezcla, una yunta espiritual y material por la metodología del rito, la metodología y la praxis del ceremonial, automáticamente el que está haciendo eso está rompiendo la parte espiritual. Para mí, automáticamente el sacerdote que se ponga en esa línea de llevar a comerciar por su necesidad, para cubrir sus necesidades y de su casa, está rompiendo lo espiritual. Para mi criterio, ojo, es lo que yo pienso. 100% de acuerdo contigo, comparto todo tu criterio. De hecho, por ejemplo, mira, vamos a empezar por un aspecto religioso de la divinidad que ambos dos, tú como yo, seguimos e intentamos imitar en conducta, en forma de actuar, que es la divinidad Orúmila. Es decir, nosotros estamos iniciados en IFA, adoramos a Orúmila y de cierta manera o forma buscamos incidir en la humanidad y en nuestras vidas y tener la conducta que tuvo el propio Orúmila como tal, ¿no? Correcto. Y entonces en nuestra propia práctica, en el Ordu de Ifá, Ordi Okwani te dice que Orúmila se dedicó a la cosecha del ñame independientemente a trabajar en Ifá. Es decir, podemos ver cómo en la memoria ancestral de Ifá, nuestra divinidad rigente, que es Orúmila, a la cual ya dije anteriormente, nosotros tenemos que intentar imitar en conducta, en conocimiento, en rituales, en una serie de cosas. Aparte de trabajar IFA, se dedicó a cultivar el ñame. El ñame, hay que entender que para la época que vivió Orúmila, era la fuente económica de desarrollo que tenía Nigeria. Para la época, un país netamente agrícola, de inclusive era tan importante la cosecha de ñame que el llamado Odun Bawa, que se saca en Nigeria, se sacaba en junio, en el mes de junio, que era cuando el festival del ñame, que se hacía para esa época, debido a la relevancia y la importancia que tenía este cultivo para los yorubá, hacían unos rituales para que en ese periodo y en ese festival de ñame las cosas le fuesen productivas y los beneficios tanto económicos, de riqueza y de sentido genérico para ellos fuesen buenos. Y el propio Orúmila, fíjense, trabajó en la cosecha de ñame. Es decir, Orúmila, independientemente de ser sacerdote de Ifá y trabajar Ifá en adivinación, cultivó el ñame, y en ese otro Ifá, los relatos que dice que Orúmila obtuvo grandes riquezas porque después de haber cultivado el ñame, es decir, después de haber trabajado Orúmila en el campo, en el cultivo de ñame, le vendió ese ñame a los orichas y con eso obtuvo beneficio económico. Lugo, yo pienso que es mejor que el babalao tenga su actividad, su comercio, su trabajo en la calle, como decimos popularmente, su cheque de 15 y último,
y aparte Sí. de eso, tenga su labor como babalago. Por ejemplo, podemos citar el caso de el mayor de la rama de Aldechina, de su ahijado, Bernardo, ¿cierto, no? Bernardo Rojas y Así, Tuntendi, por lo que tú me has contado y otras personas me han comentado, aparte de ser sastre, tenía negocios inmobiliarios así, y tenía su labor de IFA. así. Su ahijado, el doctor José Herrera, ¿qué me puedes decir de él? Obedí. Mira, claro, fíjate que Bernardo fue una persona que económicamente, por ejemplo, amasó una gran fortuna para la época a la cual le tocó vivir, ¿no? Inclusive tenía una casa muy grande, una casa donde era una vivienda donde él vivía, ¿no? Y una casa, las personas que pudieron concurrir en algunos momentos a su casa, una casa preponderante, ¿no? Bastante grande y amplia. Y Bernardo trabajó, era sastre, tenía un oficio del cual vivió, inclusive todos esos trajes que tenía, hay fotos donde Aldechina sale vestido de traje y corbata. Esos trajes los confeccionaba el propio Bernardo Rojas y se los regalaba a su padrino. Bernardo se encargó de la manutención económica de Aldechina hasta sus últimos días. Es decir, él económicamente, con el dinero y la economía que tenía en sus manos, mantuvo a Aldechina hasta el fin de sus días, y no solamente a Aldechina. Bernardo, al doctor José Herrera, le costeó el pago de la carrera de medicina. El doctor José Herrera Oberdí estudió medicina y fue Bernardo Rojas el que económicamente pagó y sustentó la carrera del doctor José Herrera, que era su ahijado, no solamente de su padrino, sino de su propio ahijado inclusive, porque Bernardo intentó llevar a la sociedad la imagen de que el babalao solo no era aquella persona que lanzaba ópeles, que hacía adivinación a través de Inquín y Fa o a través de Lopón, que hacía un esbo o un sacrificio. No, él buscó la manera que la sociedad contemporánea en la cual ellos estaban viviendo se viera la posición del sacerdote de Ifá como una persona de estudio, una persona incorporada a la sociedad laboral y a la sociedad desde el punto de vista ético, moral y de estudio de un nivel intelectual determinado. Y así podemos hablar de muchos sacerdotes, tal vez no del renombre de Bernardo y el doctor José Herrera, pero hubo muchos que eran carniceros. Su trabajo diario era la carnicería, otros trabajaban en el abasto, otros trabajaban en la bodega, otros eran enfermeros, reporteros, periodistas, ¿entiendes? El trabajo de esos muchos sacerdotes de Ifá de esa época radicaba en las zonas portuarias y en las industrias que existían en Cuba, pero todos trabajaron, es decir, desde el punto de vista laboral, todos esos sacerdotes de Ifá tenían un trabajo, ejercían un trabajo. Por ejemplo, te voy a dar una particularidad del linaje en el cual yo fui iniciado. En el linaje en el cual yo fui iniciado, no es bien visto el babalao que no trabaja. Es decir, cuando yo me inicié en Ifá, una de las cosas fundamentales que siempre se exigió directamente en la casa era que el babalao tenía que trabajar. Y esto no era un problema contemporáneo de la época ni con nadie individualmente. Esto era de forma genérica. ¿Por qué? Porque esa fue la memoria ancestral que se heredó en el linaje de nuestros antepasados, desde el propio Bernardo hasta la actualidad, donde estoy yo. Es decir, esto en Cuba, los babalaos antiguamente, si vamos a profundizar en el aspecto de la investigación, todos los sacerdotes de Ifá viejos en Cuba, la gran mayoría tenían un empleo, tenían una forma de vivir y no dejaban de practicar Ifá, ellos practicaban Ifá igual. Lo que no tenían Ifá como un sistema de sobrevivir de Ifá. Si Ifá para ellos era el sistema de vivencia en el cual cuando tú ingresabas al núcleo familiar desde el punto de vista ifístico, tú eras parte de la familia. Tú no eras el mecanismo para que yo iba a utilizar para sobrevivir, no, tú eras mi familia. Y vemos por eso pongo ese ejemplo del doctor José Herrera con Bernardo, porque fíjate que él no vio nunca al doctor José Herrera como un medio de sobrevivencia. No, lo vio como un medio de vivencia, que fue inclusive el que heredó después de la muerte de Bernardo el propio Lofi que tenía Bernardo. El doctor José Herrera, Bernardo no solamente lo preparó como babalao, no, lo preparó como persona, lo preparó como individuo intelectual para que la sociedad viera un ejemplo positivo dentro de lo que es Ifá. Le exigió el estudio. Esto para mí fue un ejemplo, cuando yo conocí esta historia, ¿no? Un ejemplo muy importante.
Hay personas que te dicen, no, tú tienes que ser babalao nada más. No, 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 no. El babalao debe de superarse, el babalao debe de tener estudios. Independientemente de los estudios que pueda tener DeFi, el babalao puede estudiar carrera. ¿Cuántos babalaos usted mismo, que es una persona estudiada, que sabe que ha tenido que pasar estudios, universidades, y cuántos babalaos no tenemos hoy por hoy, ejemplos dentro de nuestra práctica, que son personas universitarias que han estudiado una carrera universitaria y que tienen un medio de sobrevivir, es decir, tienen una forma de cómo generar ingresos a su vida para su manutención sin tener que explotar IFA, y tienen IFA como un medio de vivencia. Muchos de los fracasos en las personas hoy en día, pienso yo, que se le podría atribuir a este tipo de casos donde el sacerdote, por beneficiarse, le impone iniciaciones, consagraciones de orillas a personas que no la necesitan. ¿Entiendes? Exacto. Puede estar ahí donde se está aplicando una medicina que en vez de ayudarte a sanar te está perjudicando. Podría ser, pienso yo. Exacto. No tiene que ser así. Mira, podría ser. A ver, no es ir en contra de aquellas personas que, por ejemplo, puedan aglomerar un pueblo religioso. Hay que entender, hay personas que se inician en IFA y por su trayectoria social y espiritual, después que IFA les revela su destino, van a tener una gran membresía de personas que acudan a él en búsqueda de adivinación. Y eso suele pasar, eso lo podemos ver, hay algunos hermanos, y eso es una realidad, que son muy prolíferos, que tienen muchos seguidores debido al estatus social en el cual vivieron y en base a su destino y su iniciación. Hay otros que no. Podemos decir que eso pasa en un 10% de un 100% de sacerdotes. Hay un 10% de babalao que logran tener una gran membresía. Y eso es muy respetable porque son personas que logran tener muchos seguidores. Hay otro 90%, y lo digo con número y todo, que tenemos seguidores porque usted tiene seguidores, yo tengo seguidores. Hay hermanos que tienen más seguidores que usted y que yo juntos, fíjese, porque esas personas desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista social tienen más membresía, es decir, son personas que logran aglomerar muchas personas a su alrededor. Entonces, estas personas, como logran aglomerar una X cantidad de personas, esa misma cantidad de personas que logran aglomerar no les permite a ellos trabajar en otra cosa que no sea en IFA, pero sin tener que hacer abuso de los precios y discriminación en la entrega de íconos e iniciaciones. Porque no es lo mismo, por ejemplo, si usted tiene, vamos a poner un número hipotético, usted tiene 1000 ahijados en formación de Abofaca y Cofafun. Pongamos que el 5% de sus ahijados va a consultarse una vez al mes a su casa. Es decir, estaríamos hablando de 50 personas, 50 consultas que usted va a tener en su casa. Supongamos que usted vive en los Estados Unidos y cobra $50 por consulta, que es un precio estándar dentro de lo que es el registro. En consulta nada más ya usted tiene $1000. Usted no está explotando a sus ahijados, solamente se está consultando con usted el 5% del pueblo religioso que usted tiene, y usted está generando ya $1000 en concepto de consulta. Ya después ahí vamos a poner los esboces, que no tiene que cobrar un precio exagerado, y entonces cuando usted viene a ver, ya usted tiene un sueldo que le va a permitir estar sentado en su casa, porque usted tiene un pueblo para qué trabajarlo. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Por ejemplo, en nuestra práctica afrocubana yo conocí a algunos mayores que a cierta edad de su vida dejaron de trabajar en el ámbito social y solamente se dedicaron a IFA. Pero tuvieron una trayectoria social. Es decir, eso no pasó al inicio de su iniciación. Eso pasó en su vida, en el concurso y en la trayectoria de la misma. Es decir, ellos cuando se iniciaron IFA tenían un trabajo y llevaron estas dos acciones en forma paralela, es decir, tenían su trabajo social y tenían el desempeño religioso, el cual también lo hacía. En el cruzar del tiempo llegaron a tener un pueblo y una membresía religiosa muy grande, la cual ya al tenerla tan grande los obligó a dejar su acción laboral y dedicarse solamente a IFA. Pero no nos podemos iniciar hoy teniendo 3 ahijados y querer ya vivir de IFA netamente. Ese es el error, porque cuando hacemos eso, entonces ya tenemos la necesidad, estamos obligados, si tenemos nada más 3 ahijados, estamos obligados a esos 3 exprimirlo como un gollejo de naranja y tratar de sacarle a esos 3 lo que tengamos y al que venga lo que tenga. Entonces se convierte IFA en un medio de sobrevivencia, no de vivencia. Y por eso, en parte, estamos mal vistos en la sociedad. Efectivamente. Eso es una de las cosas de las cuales, fíjese, hay un aspecto negativo, incisivo en la sociedad,
que dice que nosotros explotamos, estafamos. Claro, las estafas están provocadas por eso mismo, los llamados inventos, que la gente dice, no, esto es un invento, inventaron esto, ahora metieron, mi hermano, porque usted necesita generar algo que genere un comercio o que genere un ingreso. Nombraste hace unos minutos el Odun Odi Ojuane, donde dijiste que Oromila salía a trabajar, básicamente a sembrar el ñame. Así. Yo te voy a citar primero, de entrada, el Odun Ojuani Ofun habla del sembradío de ñame, del campesino que tenía un sembradío de ñame, pero no veía el fruto, de su trabajo, no veía que la cosecha era fructiva. Y bueno, él se hace adivinación con Ifá y hace el esbo que le indica a Ifá y vence a los enemigos que no permitían que la cosecha creciera. Sí. Ok, eso está muy bien. Por otra parte, te voy a hablar del Odun Iwori Irete y su contrapure Irete Iwori. Sí. En la afrocubana, donde nos habla del personaje Acalá, y en Irete Iwori, en la tradicional Icese, nos habla el mismo personaje Acalá. En nuestra tradición afrocubana se estableció, me imagino que con el pasar del tiempo, de boca en boca, el criterio de que el Iyoyé del Babalawo se realiza para quitarle la maldición, cosa que yo nunca entendí y sigo sin entender. Ahora, si analizamos el proceso es que usted sale del y siembra. Usted sale del cuarto Ifá y vas a sembrar. Y hace 7 viajes, 7 vueltas a sembrar. O sea que vas a trabajar, vas a laborar en la calle. Y de regreso, ¿a dónde vas a ir? A estudiar. A pie de padrino, a estudiar Ifá. Y a los pies de tu Ifá, de tu Oromila. Así. Entonces, bueno, terminaste tu siembra, te toca ahora tu trabajo de Ifá. No es mentira lo que estamos hablando. Está establecido. Lo rememoramos, es decir, lo hacemos ritualísticamente y no lo queremos hacer y llevarlo a nuestra vida, que es lo que está pasando hoy. Es decir, lo hacemos en ritual dentro, lo tenemos en ritual dentro de la propia práctica y no lo queremos hacer como lo rememoramos espiritualmente. Que a pesar que nos den golpes en la calle y suframos, siempre llegamos a la casa ahí. Y seguimos luchando y llevamos el pan cada día a la mesa. Exacto. Fíjate que las herramientas que utilizamos en la ceremonia de Iyoyé son el machete y la guataca, que son implementos de trabajo donde la agricultura. Hay que entender que la fuente de ingreso económica más importante que tuvo Nigeria, o posiblemente que tiene hoy en la actualidad todavía, que Nigeria es un país agrícola. Es decir, que el cosechar es parte de nuestra cultura. Y por eso es que rememoramos espiritualmente esta acción nuestra, que es el día a día de nuestra vida. Lo que a veces las personas no entendemos y queremos llevarle a Occidente, o hemos querido imprimir en Occidente, que el Babalawo solo debe de trabajar Ifá y que el Babalawo solo tiene que dedicarse a Ifá. La vida, yo digo que esto es, como te decía anteriormente, es un proceso donde la vida te va a dar un sitial. Como dice yo, Ifá es de escalafón. Entonces, si usted es una persona que en el cursar de su vida, de su iniciación, usted logra tener una gran membresía religiosa, usted logra convertirse en un gran líder religioso, como han existido muchos, Ifá solamente va a decidir si usted debe de sentarse. ¿Por qué? Porque esa misma membresía que va a acudir a su casa, a su vida, en búsqueda de adivinación, de medicina, de que usted a través de Ifá le encuentre una guía espiritual a esa persona, como es bastante, usted no va a tener que estafar, ni inventar, ni alterar el destino de las personas haciéndole rituales o entregándole ceremonias que no estén comprendidas para esas personas. ¿Por qué? Porque usted tiene una gran membresía. Entonces, cuando usted tenga, fíjate, te puse el ejemplo, 1000 personas, de 1000 que venga el 5%, nada. Son 50 consultas que usted va a tener mensualmente. Pero si usted no tiene esas 50 consultas y vienen 15 en el mes, tú no puedes cobrarle 50. Tienes que cobrarle a lo mejor 100 o 200, porque tú tienes que pagar todo lo que imprime, lo que necesita tu vida en un momento determinado. Como usted decía, entonces ya empiezan los problemas dentro de la práctica. Y es ahí entonces donde sí se debería hacer un llamado a los hermanos sacerdotes de la Ocha y de Ifá, que se remitan al Odun de su ahijado
y le den la medicina que ese Odu necesita, no más allá de eso. Exacto. Fíjate que esto ha traído, desgraciadamente, un contraste de venta de divinidades. Hoy por hoy, pudiésemos decir que los íconos y las divinidades en ocasiones no se ajustan al destino de la persona. Es imposible que todos tengamos que tener, por ejemplo, Odudúa. Es imposible que todos tengamos que tener Olokun. Es imposible porque inclusive eso lo podemos ver por Odu Ifá. La incidencia, por ejemplo, en el Odu Ifá suyo de Odudúa es latente, es presencial, dado al propio Odu Ifá que usted ostenta, que los Dumare le dio a usted. Mas, sin embargo, si vamos al mío, vaya, para poner el ejemplo, el mío y el suyo, no. En mi Odu Ifá no hay una historia, un itán, algo referente donde Odudúa juegue un papel fundamental que vaya a traer algo positivo a mi vida. Entonces, usted lo tiene que recibir porque en su Odu Ifá sí es latente y presencial la acción el impacto que tiene en usted esa divinidad para usted. Pero para mí no. Entonces, ¿por qué yo voy a recibir algo que para mí o los Dumare no prescribió que iba a ser positivo en adoración? No te podemos dar una medicina, un medicamento para una bacteria si no tienes una bacteria. Si no tienes una infección, no te puedo dar un antibiótico. A todos no le va a caer bien. No, ni todos vamos a tener la relevancia dentro de ese culto. Porque fíjate, usted dentro del culto de Odudúa tiene una gran relevancia. ¿Por qué? Porque su astral, es dado por los Dumare, está muy afiliado a ese culto, y usted tiene una relevancia importante en ese culto, en el cual inclusive usted de ahí va a poder tener los impactos positivos para con usted y para con las personas que precisen de este culto y de esta divinidad. Mas, sin embargo, a lo mejor mi relevancia dentro del culto de Odudúa es irrelevante, no existe, porque no voy a tener el mismo impacto que pueda tener usted. Entonces, el problema es que hemos querido generalizar este término desde el punto de vista de que todos tenemos que recibirlo todo, y claro, esto es un término comercial netamente fuera del contexto de la práctica. Mientras más fundamento, más orilla tienes, más grande eres. Más poderoso soy. Claro, soy más poderoso. Y es falso. Claro. Eso es una forma falsa y errónea de practicar como tal. Por eso claro, hoy hablamos sobre esto. No criticamos a modo de crítica, ni queremos imponer nada en ningún ser humano. Cada cual tiene una forma de cultuar, una forma de entender, pero sí hacemos un análisis de esto, porque aparte es presencial, es latente. Es decir, todos no nacemos de la misma madre, del mismo padre, en el mismo país, en el mismo lugar. Todos no tenemos... A lo mejor usted, fíjese, los ahijados suyos que se inicien con usted, que su ancestro lleve a su casa, que Orúmila lleve a su casa en iniciación, eso sí van a precisar de Odudúa, porque por gusto ese ancestro no lo llevó a su casa, porque sabe que usted es un potencial en la práctica de esa divinidad. No la lleva a la mía porque yo no soy un potencial, entonces a mi casa va a llevar a las personas que yo soy potencial en las divinidades que tengo de tener yo y las que debo estudiar yo. Eso es algo entendible. Lo que pasa es que hemos querido generalizar para tenerlo todo, para de cierta forma o manera comercializarlo todo, para de cierta forma o manera sobrevivir de todo. Creo que eso lo vemos no solamente en Occidente, también en África. Hoy en día han seguido los mismos patrones de América, los hermanos africanos. África despertó, vio que Ifá es un medio de sobrevivencia, y cuando tú llegas a África y tú le dices, yo quiero recibir esto, ellos te dicen, lleve. Pero fíjate, Heriberto, es interesante. Esto en Cuba no era así en los inicios. Es decir, había muchos sacerdotes de Ifá que no tenían ni esa cantidad de divinidades, y fueron sacerdotes de Ifá y orichas relevantes dentro de la práctica. Es decir, fueron personas que tuvieron un impacto desde el punto de vista religioso y social muy bueno y muy grande. Y sin embargo no tenían esa cantidad de iniciaciones ni esa cantidad de divinidades, porque eran sacerdotes en base a su sacerdocio y a su destino. Y como fueron capaces de cumplir su destino asociado a las divinidades que estaban prescriptas para ellos, entonces fueron grandes, porque al final le dieron la verdadera intención y la verdadera veracidad a su propio destino. Es decir, cumplieron con lo que los Dumare tenían prescripto para ellos. Por eso trascendieron en su momento desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista social, porque no alteraron su destino, sino que se ajustaron a lo que está prescrito para ellos. Estás hablando de épocas que ya no existen, estás hablando de generaciones que ya no existen, estás hablando gente con educación religiosa, ética y moral, principios. Así. No existe, no hay respeto hoy en día.
lamentablemente no hay respeto ni a las tradiciones, ni a los mayores, ni a los orishas, ni a los dumares. No hay respeto. Esto es una Fíjate, lucha de egos. fíjate que eso ha traído una mala práctica. ¿Cuántas personas no vemos hoy por hoy que votan a los santos? ¿Cuántas personas hoy por hoy no vemos que pagan millones de pesos por la iniciación y después esas iniciaciones terminan las personas metiéndose en otros cultos como son cultos cristianos? Vemos santos votados a pie de una ceiba, y eso no es nada más y nada menos que esas personas no nacieron para ser iniciados en Ifá y Oricha y fueron iniciados bajo una intimidación, bajo una presión que se ejerce, una mala práctica, y entonces al final termina perdiendo nuestra propia práctica religiosa. Termina perdiendo porque esto es una forma de degradación. Es decir, tanto a usted como a mí nos pueden haber pasado y nos han pasado, y a todos los religiosos, cosas negativas en nuestra vida. Pero nosotros seríamos incapaces, fíjese, con nuestra formación, comprensión y entendimiento, de culpar a los orichas de las cosas que nos pasan, y mucho menos votarlo. Correcto. ¿Qué hacemos nosotros? Aceptamos nuestro destino, claro, pero su iniciación no fue seducida ni inducida bajo una presión. Usted se inició bajo la comprensión, al igual que me inicié yo, porque eso es lo que tenemos que entender. Yo digo a todas las personas que se van a iniciar, yo le digo, ¿cuál es la motivación que te conlleva a ti a la iniciación? ¿Por qué tú quieres acercarte a estas prácticas religiosas? ¿Cuál es tu interés? Es decir, fíjate, yo tengo un ahijado que me dice, Padrino, tú le das un discurso a las personas como para que no se inicien. Yo le digo, no, yo les doy el discurso correcto. Porque si tú vienes a iniciarte porque sientes miedo bajo una situación negativa que te va a pasar, no, siendo iniciado te van a seguir pasando cosas negativas. Lo que vas a poder tener una perspectiva resolutiva en base a esas acciones negativas diferentes a la que puede tener una persona que no esté iniciada. Es decir, no sientas miedo, porque las personas a veces acuden a la consulta o a casa del sacerdote Ifá en búsqueda de una solución a una problemática que tienen circunstancialmente en un momento. Y entonces hay religiosos que agarran ese momento y utilizan el terrorismo religioso, donde viene y dice, no, si no te inicia te muere. No, si no te inicia en 15 días te pasa esto. Si no te inicia no sé qué más, te pasa lo otro. Y entonces, fíjate, están utilizando el sistema de la iniciación con impresión terrorista para poder llevar a la persona a la iniciación y poder manufacturar la economía. Cuando no es necesario, nadie se muere si no se inicia. Hay muchos que el EBO que marcan es la iniciación. Para una problemática X, no hay EBO, sino el EBO es la iniciación, sea en Orisha o sea en Ifá. Exacto. Entonces, ya eso es una polémica. Lo importante es que usted cumpla con lo que Ifá está profetizando para usted. Ifá dice que usted se debe hacer un EBO, hágase eso EBO, y esto es una situación momentánea, que en base a esa medicina que pasó Ifá, usted va a resolver su problema. Después en el curso del tiempo usted logra sentir una afinidad o una necesidad espiritual de llevar a la iniciación, es importante aclararle ciertos términos de qué es nuestra práctica. Es decir, a la persona hay que explicarle que nuestra práctica es un sistema de vivencia, que hay reglas, normas, estatus, jerarquía, una serie de cosas que van concadenadas, porque usted es olugo de un grupo de sacerdotes, usted es un líder religioso porque usted ha iniciado personas en Ifá, y esas personas que usted ha iniciado en Ifá le rinde moforibale a usted. Ponen su cabeza en el piso cada vez que usted lo ven. Es decir, jerárquicamente usted tiene un estatus, inclusive como lofista, que hay que reconocérselo, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista social. Entonces, si usted lleva a la persona bajo la seducción del miedo, del terrorismo religioso, y no le explica la verdadera esencia de una iniciación que está completamente fuera de ese terrorismo y de ese miedo bajo una situación circunstancial que pueda estar atravesando, la persona al final va a ser un mal practicante dentro del contexto de lo que es la práctica, valga la redundancia, y no va a cumplir con los parámetros establecidos que tiene la práctica. No, lo importante es explicarle a la persona en qué consiste esto, que la persona estudie, que la persona sepa, que se prepare, que conozca el origen de los orichas, los cantos, los versos, que vaya al templo, del cual que es su casa, y comparta con ustedes desde el punto de vista espiritual todo este proceso místico de tradición espiritual y religiosa, con usted, que es la persona que lo conlleva a la iniciación. Bueno, creo que por lo demás es importante esto, que no se vea que es un tema de imposición nuestra, que las personas vean esto como un modo de enseñanza, como un modo de mejorar nuestras vidas, como un modo de descubrir por qué nos iniciamos en Ifá. Yo siempre le digo a la persona
antes de iniciarse, pregúntese por qué es su iniciación. Cada uno de nosotros tiene un destino dado por los Dumares. Tenemos una misión a cumplir. Tanto para inicialmente, fíjate, esto primariamente, esa iniciación tiene una incidencia personal. Va a tener una incidencia y un impacto con la práctica, porque no podemos olvidar que independientemente de que nosotros vamos en búsqueda de nuestro destino, todo lo que nosotros hagamos después de haber sido iniciado en IFA va a repercutir en la práctica a la cual correspondemos. Es decir, por eso la conducta, los hábitos, la forma de conducirse debe ser la más adecuada, porque nuestros actos, ya sean tanto buenos como malos, van a infligir en la práctica. Y podemos inclusive echar a perder una práctica por un mal acto nuestro, o enardecer y convertir una práctica grande, bonita, que las personas sientan respeto por ella, por nuestros actos benévolos y nuestra incidencia positiva para con nosotros, para el entorno religioso y para la humanidad. Como pasaba antiguamente. Antiguamente un babalawo en Cuba era una persona muy respetada, muy querida por la sociedad, y esta práctica era bien vista, llegó a ser bien vista en un momento determinado por la incidencia y el impacto de sus propios sacerdotes, de los propios practicantes, como ellos convirtieron su vida en un acto de disciplina, en un acto de rigor para defender la práctica. Por eso yo también recomiendo que cuando usted, señor ahijado o señora ahijada, señora Leyo, usted va a que un sacerdote le hacen adivinación o la consultan, le dicen que tiene que recibir esto, usted se va y pasan los días y empiezan a llamarlo. Oye, ¿qué pasó? Mira que el sábado voy a entregar uno para que te metas en esto. Y te insisten y te insisten. Piense, usted va al médico y le pone la receta. El médico no está pendiente de llamarlo a ver si usted tomó el medicamento. El médico no está pendiente, no hasta que usted vuelva a ir a la consulta porque usted quiera ir. Entonces, oído al tambor, oído al tambor. Bueno, Lugo Gilbert, le agradezco mucho, como siempre. Siempre bienvenido a su casa, la Fraternidad IFA de las Américas, en nuestro podcast dimensional, que se repita. Y bueno, abrazo y bendiciones. Y por hoy puedo irse. Muchas gracias, hermano. Abrazo y bendiciones. Que los Dumares siempre nos come de bendiciones, cosas buenas, positivas para usted, para su familia, para nosotros y para todas las personas que de cierta forma o manera puedan ver esta biblioteca. Fraternidad IFA de las Américas, podcast dimensional.